Hora política del semanario Hoy, número 1921, 12 de julio del 2022. Ampliar la unidad de la lucha popular. Sigue creciendo la inflación y se agravan las emergencias. En medio de esta situación, el macrismo y otros ponen de blanco las organizaciones populares. Seguimos en las calles peleando la confluencia de las luchas para que la crisis la paguen los que la juntan en pala. 1. La crisis acelera la inflación y sigue pagando el pueblo. Con una inflación galopante que amenaza con llegar a más del 90% a fin de año, se agrava la crisis social, económica y financiera. A esto se sumó la crisis política detonada por la renuncia del ministro de Economía Guzmán. Se aceleró la suba de precios de los alimentos que castiga a millones de familias con el hambre y la pobreza. Esto agravado por la falta de productos en las góndolas. Crece la cantidad de productos que no se venden esperando que se defina la situación económica. La corrida del dólar lo llevó a casi 300 pesos. El Banco Central debió vender 638 millones de dólares en una semana y no pudo frenar esa corrida. Se dice que faltan dólares, pero se usaron para pagar al FMI 1.300 millones de dólares de la deuda fraudulenta del macrismo. La nueva ministra Silvina Batakis ratificó las metas acordadas con el FMI y con el Club de París. La jefa del FMI, Kristalina Georgieva, afirmó esta semana: las acciones dolorosas a veces son necesarias. ¿Cuáles son las acciones dolorosas de las que habla el FMI? El tarifazo de la electricidad, el gas y el transporte, achar los fondos a las provincias, las empresas y trabajadores estatales y una nueva reforma provisional. Ellos nos imponen estas acciones y los dolores son para el pueblo argentino. 2. La guerra y las rebeliones populares. La invasión de Rusia a Ucrania sigue sacudiendo el mundo. La ofensiva imperialista ya controla casi totalmente la región del Donbass y la mayoría de los puertos del Mar Negro. Solo queda en poder de Ucrania el puerto de Odessa. Está bloqueada la salida de los cereales ucranianos, lo que afecta a su economía y la de todo el mundo. Los monopolios de los complejos industrial militares ganan fortunas, también los que producen alimentos y las petroleras. Ucrania sigue combatiendo heroicamente en Donetsk, enfrentando los brutales ataques de los invasores rusos. Putin declaró amenazante por la televisión rusa que todos deben saber que realmente aún no empezamos nada serio. Oímos actualmente que los occidentales quieren derrotarnos en un campo de batalla. ¿Qué decirles? Que lo intenten. Ya son 30 los integrantes de la OTAN que acordaron el ingreso de Suecia y Finlandia. En tanto, la crisis económica se agudiza a los países dependientes por el aumento de precios y la escasez de alimentos y combustibles. Esta semana hubo un nuevo estallido popular en Sri Lanka, antiguamente Ceilán, que es una isla con 22 millones de habitantes muy cercana a la India. Su deuda es principalmente con China, con emprendimientos faraónicos, muchos de ellos absurdos. La deuda creció hasta hacerse impagable, 51.000 millones de dólares. Coronando 3 meses de lucha, la semana pasada, una enorme movilización popular, llegada desde todo el país, harta de la enorme inflación y los apagones, tomó por asalto la residencia del gobierno nacional y conquistó la renuncia del presidente. En el Reino Unido, hartos de la inflación y con reclamos contra el Brexit, en medio de huelgas históricas contra el gobierno, como la de los ferroviarios, se produjo una masiva renuncia de funcionarios. Cuando uno de ellos fue acusado de acoso sexual, se desató el escándalo. Boris Johnson debió renunciar a su cargo de primer ministro y a la jefatura del Partido Conservador. Este sábado se reunieron en Indonesia los cancilleres de China, Wang Yi, y Estados Unidos, Blinken. Después de 5 horas de diálogo, Blinken declaró que a su juicio, China sigue protegiendo a Rusia y a las organizaciones internacionales y haciéndose eco de su propaganda. Y sobre Taiwán, expresó su preocupación por la retórica y las actividades cada vez más provocadoras de Pekín. Le contestó Wang Yi con un comunicado desde Pekín. Dado que Estados Unidos ha prometido no apoyar la independencia de Taiwán, debe dejar de vaciar y distorsionar la política de una China, que es la base de las relaciones diplomáticas bilaterales. El imperialismo ruso y el imperialismo chino buscan fortalecer asociaciones como el BRICS, Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, donde Putin propuso ahora que el dólar deje de ser moneda de intercambio entre esos países. Esta semana, China confirmó el apoyo de ese imperialismo ante el pedido del gobierno argentino de integrarse al BRICS. En todo el mundo se sufren los efectos de la crisis y del crecimiento de la disputa, mientras los imperialismos se separan para la guerra. Fuera el imperialismo ruso de Ucrania, solidaridad con el heroico pueblo ucraniano. Fuera Estados Unidos y la OTAN. 3. La disputa interimperialista se expresa en la Argentina. El gobierno hasta ahora sigue lo fundamental con la política que marcó el ex ministro Guzmán y apuesta a que la reunión que tendrá en 3 semanas, Alberto Fernández con el presidente yanqui Biden consiga concesiones del FMI. Por otro lado, el macrismo emprendió una nueva embestida en sus planes para volver al gobierno. Este sábado 9 de julio movieron a las calles con el banderazo macrista en Cava y otras ciudades. La Mesa de Enlace Agraria anunció el cese de comercialización de granos para el miércoles 13. No les alcanza con los 19.145 millones de dólares de exportaciones que llevan en lo que va del año. El macrismo dentro de Juntos por el Cambio se ofrece como un salvador, buscando el adelantamiento de las elecciones y la asunción de un nuevo gobierno. Los multimedios que sostienen al macrismo y sus socios titularon toda la semana que el gobierno no llegaba al 2023.
Clarín decía alentando esos planes: detrás de la crisis desbocada que atraviesa la Argentina se advierten señales del agotamiento de un sistema. Sus economistas ofrecen por los medios como recetas mágicas sus planes económicos de más ajuste, más entrega nacional y cumplir con el FMI. Hasta Lacunza y Duchovne, que fueron los ministros de Macri que organizaron la estafa de la deuda más grande que la historia, hacen declaraciones pretendiendo dar cátedra. En consonancia con el macrismo, la jueza Alicia Vence, que fue durante 6 años secretaria del juez macrista Bonadío, ordenó allanar viviendas y comedores de la corriente clasista y combativa en Cava, San Martín y Matanza, y lo mismo hizo el gobernador Morales con las organizaciones sociales de Jujuy. Los allanamientos tienen su raíz en una causa armada durante el gobierno de Macri en 2019, que fue reactivada por la jueza como parte de una acción coordinada a nivel nacional. Las organizaciones sociales han sido puestas en el blanco por esa derecha reaccionaria. El macrismo y sus socios despliegan todo su poder en los medios y la justicia y se ofrecen como salvavidas de plomo para resolver una crisis que ellos mismos agudizaron con su política de hambre, entrega y endeudamiento nacional. Su plan es el que anunció Macri a los empresarios en Bariloche: en 90 días liquidar las conquistas de trabajadores y jubilados, ajustar aún más y represión para los que protesten. Para llevar adelante esos planes, sea en 2023 o antes, trabajan para dividir y aislar la lucha popular, en particular a las organizaciones sociales, que fueron clave para derrotar al macrismo y que hoy siguen luchando por resolver las emergencias. Lamentablemente, las sorpresivas declaraciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner contra los movimientos sociales dividen la lucha popular frente a los ataques macristas. 4. La confluencia de las luchas. El jueves 7 de julio se realizó una importante conferencia de prensa en el Congreso Nacional con dirigentes de todas las organizaciones sociales, sindicatos, diputados y diputadas, organizaciones de derechos humanos que repudiaron el uso de la justicia para perseguir la protesta social y expresando la necesidad de unirse para enfrentar estos planes represivos. Juan Carlos Alderete señaló que las organizaciones sociales están sufriendo una acción coordinada de la justicia macrista que está al servicio de los poderosos, denunciando que sufrimos 23 allanamientos en la provincia de Buenos Aires a locales, comedores y casas de dirigentes de la CCC. En Jujuy, el gobernador Morales ataca a organizaciones hermanas con 16 allanamientos y detenciones, señalando que han reactivado causas del movimiento Evita en La Pampa y en Santa Fe, y en Chubut van a juicio oral compañeros de la CCC y otras organizaciones. En la conferencia de prensa acordaron realizar una reunión de todas las organizaciones el viernes 15 de julio para discutir una respuesta unitaria a las persecuciones. Mientras se siguen agudizando los sufrimientos de una gran parte del pueblo, el presidente Alberto Fernández en el acto del 9 de julio en Tucumán afirmó que el futuro de la Argentina es con el litio en el norte, los granos y carnes en el centro del país y el gas y el petróleo en el sur, afirmando que tenemos riquezas para resolver la situación que hoy padecemos. Es cierto que tenemos todas esas riquezas y que hoy, en el contexto de la invasión del imperialismo ruso a Ucrania, pasaron a tener precios extraordinarios. Pero el litio se lo llevan los imperialismos chino y japonés. Las ganancias de los granos y las carnes se lo lleva la oligarquía latifundista y los monopolios imperialistas exportadores de granos. Y con el gas y el petróleo se llenan los bolsillos las petroleras imperialistas. Hasta en YPF están como accionistas los fondos buitres yanquis e ingleses, que nos imponen el precio internacional ganando fortuna. La crisis mundial y el crecimiento de la disputa imperialista agravan la situación que viven las masas en la Argentina. Para no ser pobre en nuestro país es necesario cobrar 100.000 pesos por mes, y el salario promedio de los trabajadores en blanco es de 75.000 pesos por mes. Ni hablar de los salarios en negro, las jubilaciones y los subsidios, que están en su mayoría en valores de indigencia. Para el macrismo y otros sectores de las clases dominantes, el problema de la economía son los planes, los subsidios y el gasto público, o sea, educación, salud, etc. Cada día millones de dólares de las riquezas argentinas del trabajo argentino pasan a manos de un puñado de terratenientes, monopolios, imperialistas, bancos y demás sectores de las clases dominantes. Mientras tanto, la mitad de los niños que habitan nuestro suelo están bajo la línea de pobreza, y en la ciudad más rica del país, Buenos Aires, se calcula que 10.000 personas viven en la calle y ya algunos han muerto en estos días con la ola de frío. Es imposible avanzar en resolver las emergencias y frenar la inflación si no se toca a los que se siguen llenando los bolsillos a costa del pueblo argentino. 5. Seguimos en las calles. Estamos en un momento delicado. En medio de la crisis crece la disputa por arriba que se expresa en las peleas dentro de la oposición macrista y también dentro del gobierno. Las clases dominantes pretenden sacar a las masas de las calles para dirimir entre ellos. Por eso trabajan para dividir las luchas. Meten miedo a través de la justicia y en todo caso que giremos ya en torno a las elecciones de 2023. La respuesta frente a los ataques de la justicia fue ampliar la unidad de los sectores populares en lucha. Es por ese camino, por el de la confluencia del combate popular, por el que se podrá obtener conquistas, romper el acuerdo con el FMI y avanzar en resolver las emergencias. Los que no comieron la noche, los que ya no les alcanza el sueldo, los que no tienen dónde vivir, los que están cada día peor, no pueden esperar al 2023.
Nosotros seguimos impulsando la lucha, no abandonamos las calles y hoy entendemos que es necesario más que nunca la unidad y confluencia de las luchas obreras, campesinas y populares para enfrentar el ajuste, defender la soberanía nacional y las libertades democráticas. 6. Viva el 50 aniversario de la Juventud Comunista Revolucionaria. Somos parte del Frente de Todos, partiendo de que el centro de nuestra política sigue siendo encabezar las luchas obreras, campesinas y populares y pelear el protagonismo de las masas en la política nacional. Peleamos la más amplia unidad para impulsar a las grandes masas a la lucha por sus reivindicaciones económicas, sociales, culturales y políticas. Nosotros no queremos un frente político solo para las elecciones. Con la lucha en las calles y con nuestra participación en las elecciones, pugnaremos por ampliar y fortalecer este frente político en un sentido revolucionario. Y necesitamos que nuestro partido y su JCR peguen un salto en el crecimiento para afirmar este camino. Nosotros desde el PCR no peleamos por mejorar este Estado, que es un Estado hecho a medida de las clases dominantes para garantizar que en nuestro país reine el latifundio terrateniente y la dependencia del imperialismo. Peleamos por una revolución que termine con este Estado oligárquico imperialista, para construir un nuevo Estado donde la clase obrera, los campesinos y el pueblo tengan la sartén por el mango. Reafirmando ese camino, nuestra gloriosa Juventud Comunista Revolucionaria festeja el próximo sábado sus 50 años de vida luchando por la revolución. Escriben Jacinto Roldán y Ricardo